En Nuevo León hay un cañón de paredes de 500 metros a 20 kilómetros del centro de Monterrey, donde en los años 50 se filmaron westerns norteamericanos y donde hoy los regiomontanos van a escalar sin que nadie fuera del área metropolitana sepa que existe. Hay un casino en Monterrey, donde en agosto de 2011 murieron quemadas 52 personas, después de que un grupo del cartel lo rociara con gasolina y lo incendiara desde afuera, con la gente adentro. Y hay un pueblo en el desierto del sur de Nuevo León que lleva décadas funcionando como corredor de migrantes y escenario de violencia sin que ningún noticiario nacional llegue con regularidad hasta sus calles. Empezamos en el número 13. Nuevo León tiene la ciudad más industrial de México y también la geografía más olvidada del norte. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Nuevo León es el estado que el país conoce por Monterrey, por la cerveza, por los sultanes y por las montañas que se ven desde el Macroplaza. En este guión vamos por lo que no entra en esa postal: un cañón prehistórico en el patio trasero de la segunda ciudad más grande de México, pueblos de montaña con bosques de pino que los propios regiomontanos descubren con sorpresa, una colonia menonita en el desierto del norte, los años en que Monterrey fue una de las ciudades más peligrosas del mundo, y la prisión donde 50 años de violencia carcelaria terminaron en el peor motín de la historia reciente del noreste. Todo en el mismo estado que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de México. Empezamos en el número 13, el Cañón de la Huasteca y el decorado de los westerns. A unos 20 kilómetros del Macroplaza de Monterrey, pasando Santa Catarina por la carretera a Saltillo, hay una garganta de paredes de basalto y caliza que en algunos puntos alcanza los 400 metros de altura vertical y por cuyo fondo circula una carretera de 2 carriles que tiene la extraña sensación de ser un túnel a cielo abierto. El Cañón de la Huasteca, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es uno de los paisajes geológicos más dramáticos del noreste de México y uno de los menos conocidos fuera de la zona metropolitana de Monterrey. En los años 50 y 60 del siglo XX, varias producciones cinematográficas norteamericanas que necesitaban cañones desérticos de aspecto suroeste americano utilizaron el Cañón de la Huasteca como locación de filmación. Las paredes verticales de roca oscura, el suelo pedregoso y la ausencia de vegetación densa lo hacían visualmente indistinguible de los cañones de Arizona o Utah que aparecen en las películas de John Ford. Los créditos de algunas de esas producciones mencionaban locaciones en México, sin más especificidad. En las paredes del cañón y en los aleros de roca que sobresalen sobre el fondo, hay pinturas rupestres, marcas de carbón y ocre rojo en roca, que los arqueólogos de Lina han catalogado como producidas por los grupos cazadores-recolectores que habitaron el noreste de México antes de la llegada de los españoles, cuya cultura se llama genéricamente horizonte norteño, y de la que se sabe todavía relativamente poco. El mismo cañón tiene westerns en sus paredes y petroglifos de 3000 años en sus acantilados. Casi nadie lo visita entre semana. Número 12. Las Grutas de García y el pueblo aislado que vive a sus pies. Las Grutas de García son un sistema de cuevas en la Sierra Madre Oriental, a unos 40 kilómetros de Monterrey, en el municipio de García. La caverna principal tiene una longitud de más de 2 kilómetros, con salas de hasta 40 metros de altura, estalactitas y estalagmitas de varios metros, y una temperatura interior constante de 18 grados, que contrasta con los 40 del exterior en verano. El acceso convencional es por teleférico desde el pueblo de García hasta la entrada de la cueva, un trayecto de varios cientos de metros sobre la ladera de la sierra que da una vista notable del Valle de Monterrey.
Lo que casi ningún visitante de las grutas nota es el pueblo que existe alrededor de la base del teleférico. García tiene una historia propia de minería y de agricultura de montaña que antecede por décadas a las grutas como atractivo turístico. Y en sus callejones y en su arquitectura hay capas de historia colonial y porfiriana que la industria del turismo de las cuevas no ha incorporado a ningún recorrido. Más allá del pueblo de García, siguiendo carreteras de terracería hacia el interior de la sierra, hay rancherías y pequeñas comunidades que viven de la ganadería de altura y que en algunos periodos del año quedan relativamente aisladas por el estado de los caminos. Los estudios geológicos de las grutas han encontrado restos de fauna extinta en algunas de sus galerías inferiores, incluyendo fragmentos de huesos de megafauna del Pleistoceno que sugieren que el sistema de cuevas fue habitado o frecuentado por animales hoy extintos hace miles de años. Las grutas de García son también, en ese sentido, un archivo del mundo anterior al que conocemos. Número 11. Los menonitas del desierto de Nuevo León y el mundo paralelo. En los municipios del norte de Nuevo León y de otras zonas rurales del estado, hay comunidades menonitas que llegaron a México en distintos periodos del siglo XX, siguiendo una cadena de migración que había llevado a sus ancestros de los Países Bajos a Prusia, de Prusia a Rusia, de Rusia a Canadá y de Canadá a México, cuando el gobierno canadiense comenzó a regular la educación en sus colonias, algo que los menonitas tradicionales rechazaban. Las comunidades menonitas del norte de México, incluyendo las que tienen presencia en Nuevo León, viven en colonias organizadas según principios propios. No tienen televisión, usan ropa de corte específico, hablan principalmente en Plautdiech, un dialecto de alemán medieval con influencias neerlandesas que no se parece al alemán moderno estándar y que los lingüistas consideran una de las lenguas migratorias más extraordinarias de América del Norte, y organizan su producción agrícola de manera colectiva. Sus hijos estudian en escuelas propias donde el currículum es religioso y práctico, no el de la SEP. Tienen médicos propios para los casos que pueden resolver internamente y acceden a hospitales públicos para los que no. Viven en México desde hace décadas, tienen documentos mexicanos, hablan español con la fluidez necesaria para el comercio y son tan invisibles en el imaginario nacional que la mayoría de los mexicanos no sabe que existen en el noreste del país. Los quesos y la mantequilla de algunas colonias menonitas de Nuevo León y Chihuahua aparecen en los mercados de Monterrey, sin que el comprador típico sepa que viene de una comunidad que vive a 50 kilómetros de distancia y que no tiene televisión ni internet. Número 10. Doctor Arroyo y el municipio que el mapa señala, pero el estado no alcanza del todo. Doctor Arroyo es un municipio del extremo sur de Nuevo León que bordea San Luis Potosí y que tiene una geografía de transición entre la sierra y el semidesierto del sur. Desde Monterrey, llegar a la cabecera municipal requiere varias horas de carretera, parte de ella de acceso difícil en temporada de lluvias, a través de paisajes de montaña que dan una imagen del Nuevo León que no aparece en ningún anuncio de inversión extranjera del estado. Dr. Arroyo y los municipios vecinos del sur de Nuevo León tienen en sus comunidades más pequeñas una combinación de pobreza estructural y de lejanía institucional que los estudios del Coneval ubican como los indicadores más bajos del estado en acceso a servicios de salud, educación superior y conectividad. En algunas rancherías del municipio, el teléfono satelital de una tienda es el único punto de comunicación con el exterior disponible de manera confiable. Las familias que deciden quedarse en esas comunidades en lugar de emigrar a Monterrey o al norte, lo hacen generalmente porque tienen tierra que les pertenece y ganado que los sostiene. En una economía de subsistencia que el mercado global no alcanza a valorar, pero que permite sobrevivir en las condiciones propias del sur profundo de un estado conocido por su riqueza.
La distancia entre Doctor Arroyo y San Pedro Garza García, el municipio más rico de México que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, es de menos de 200 kilómetros en línea recta. En términos de desarrollo, ingreso, servicios y oportunidades, la distancia es inconmensurable. Esto se va a poner más oscuro. Entre más subimos, más reciente y más pesado se vuelve el terror. Número 9. El huracán Alex y el río que nadie creía que podía matar. El 30 de junio de 2010, el huracán Alex tocó tierra en la costa de Tamaulipas y el sur de Texas, con vientos de 180 kilómetros por hora. Para cuando las bandas de lluvia del huracán llegaron a Monterrey, Alex había debilitado en intensidad de viento, pero no en cantidad de lluvia. La precipitación que descargó sobre la Sierra Madre Oriental en ese periodo fue de las mayores registradas en el noreste de México en décadas. El río Santa Catarina corre por el fondo de un cauce de cemento en el corazón de Monterrey, flanqueado por vías rápidas, parques lineales y edificios. Para los regiomontanos que han vivido toda su vida en la ciudad, el Santa Catarina es prácticamente un estacionamiento natural. En condiciones normales, el río tiene muy poca agua o está completamente seco, y es común ver personas caminando o corriendo por el cauce. El 2 de julio de 2010, el Santa Catarina se llenó de agua con una velocidad que los sensores de la red de monitoreo de alertas tempranas del estado no habían anticipado en esa magnitud. Las avenidas que bordean el río se inundaron. Puentes históricos de la ciudad cedieron bajo el flujo. Las familias que vivían en los márgenes del cauce, muchas de ellas en asentamientos irregulares que ocupaban las zonas de inundación reconocidas por el gobierno, pero toleradas por décadas, perdieron sus casas en horas. Las muertes asociadas al huracán Alex en Nuevo León sumaron más de 20. El río que nadie miraba mató en los días en que vino el agua que nadie esperaba en esa cantidad. Número 8. El motín de Topo Chico y la prisión que el cartel gobernaba por dentro. El Centro de Reinserción Social Topo Chico, en el municipio de Escobedo, en el área metropolitana de Monterrey, fue durante años una de las prisiones más reconocidas del noreste de México, como ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado pierde el control interno de sus propias instituciones penitenciarias. Las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los reportajes de distintos medios que pudieron documentar el interior del Topo Chico en distintos momentos de la primera y segunda décadas del siglo, mostraban una cárcel donde las organizaciones criminales, principalmente la facción del Cartel del Noreste, que tenía mayor representación interna, controlaban los dormitorios, los servicios, el acceso a alimentos y, en algunos casos, hasta el tiempo de visita familiar. El 10 de febrero de 2016, una pelea entre reclusos afiliados al Cartel del Noreste y al Cártel del Golfo se convirtió en un motín generalizado dentro del penal. Cuando las autoridades pudieron controlar la situación, 49 internos habían muerto. Fue el motín carcelario con más muertos en el noreste de México en décadas. La investigación que siguió mostró que el nivel de violencia que se desató en pocas horas solo era posible porque dentro del penal había armas que no debían estar ahí. Navajas de metal, tubos y otros objetos construidos dentro de la prisión con materiales que no debían haber estado disponibles. El sistema de control del ingreso de materiales peligrosos en el penal era, en el mejor de los casos, insuficiente, y en el peor, deliberadamente poroso. El Topo Chico fue reformado institucionalmente después del motín. El edificio sigue funcionando como centro penitenciario. Si este recorrido te está mostrando un Nuevo León que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos llegando a más estados. Número 7. Los estudiantes del TEC de Monterrey y las armas que llegaron después. El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
salieron de sus residencias del campus de noche. Ambos tenían expediente académico impecable, sin ningún antecedente criminal. Durante un operativo del ejército mexicano en los alrededores del campus, los dos estudiantes fueron alcanzados por disparos. Murieron en el lugar. El comunicado inicial del ejército describió a los dos jóvenes como sicarios abatidos en un enfrentamiento con tropas federales. Presentó fotografías de las armas que supuestamente habían portado, un rifle de asalto y una granada. El Instituto Tecnológico cuestionó de inmediato la versión militar, señalando que ambos estudiantes eran conocidos en el campus, que no tenían antecedentes, y que su perfil personal no correspondía con la descripción de combatientes que el ejército presentaba. Las familias exigieron una investigación independiente. Las investigaciones que siguieron, incluyendo análisis forenses, establecieron que las armas que el ejército había fotografiado junto a los cuerpos habían sido colocadas ahí después de la muerte de los estudiantes. Los soldados que ejecutaron a los dos jóvenes habían fabricado la evidencia que los hacía aparecer como criminales, en una práctica que los organismos de derechos humanos llaman siembra de armas, y que la CNEG documentó como patrón de comportamiento en varios casos del ejército durante la guerra contra el narco. Ningún miembro del ejército fue condenado penalmente por las muertes. Las familias de Mercado Alonso y Arredondo Verdugo buscaron justicia durante años a través de distintos mecanismos legales sin obtener condena. El caso pasó a los registros como uno de los casos más documentados de ejecución extrajudicial con posterior fabricación de evidencia durante ese periodo. El TEC de Monterrey tiene en su campus un memorial para los dos estudiantes. No está en el recorrido oficial del campus que se enseña a los estudiantes de nuevo ingreso. Número 6. Los años del secuestro en Monterrey y la ciudad que no dormía. Entre 2010 y 2012, Monterrey experimentó los niveles de violencia e inseguridad más altos de su historia moderna. La ciudad que había sido durante décadas el símbolo del México industrioso y ordenado, con sus empresas multinacionales y su clase media consolidada, se convirtió en el periodo de máxima expansión de los Zetas, en uno de los lugares con mayor tasa de secuestro de toda América Latina. Los secuestros en Monterrey del periodo no se limitaban a los empresarios ricos que habían sido el objetivo tradicional de la extorsión. Afectaban a profesionales de clase media, a pequeños comerciantes, a empleados de empresas medianas, a estudiantes universitarios. Las familias empezaron a tomar medidas que en otras ciudades mexicanas nadie habría considerado necesarias. Cambios de ruta diarios para ir al trabajo, teléfonos de seguridad distintos de los cotidianos, acuerdos de check-in con familiares cada hora para confirmar que habían llegado bien al destino. Varias empresas transnacionales con sede en Monterrey trasladaron a sus ejecutivos y sus familias a San Antonio o a Houston durante los peores meses, manteniendo las operaciones de sus plantas, pero vaciando sus oficinas directivas de personas que representaban un riesgo de secuestro inaceptable para los seguros corporativos. El Consulado de los Estados Unidos en Monterrey emitió advertencias formales a sus ciudadanos sobre el riesgo de secuestro en la ciudad. Para una clase empresarial que había construido su identidad sobre la idea de que Monterrey era diferente al resto de México, esa realidad fue una crisis de identidad que los años posteriores de relativa calma nunca terminaron del todo de resolver. Número 5. El Casino Royal y la noche de agosto de 2011. El 25 de agosto de 2011, alrededor de las 3:15 de la tarde, varios vehículos se detuvieron frente al Casino Royal en la colonia Valentín Gómez Farías de Monterrey. Los hombres que bajaron de los vehículos entraron al casino con recipientes de gasolina. Rociaron la entrada, la escalera y la sala principal del establecimiento, donde decenas de personas jugaban en las máquinas y en las mesas. Prendieron fuego y salieron. El incendio se propagó en cuestión de minutos. Muchas de las víctimas estaban en espacios interiores
sin salida directa al exterior. Las escaleras de emergencia fueron bloqueadas por el fuego antes de que pudieran ser usadas por los atrapados. Los bomberos tardaron en llegar el tiempo que tardaron, que fue tiempo suficiente para que el interior del casino se convirtiera en una trampa sin salida para quienes no habían podido escapar en los primeros segundos. 52 personas murieron. La mayoría eran trabajadores del casino y clientes que jugaban en las máquinas en ese momento de la tarde. Era uno de los días más violentos que Monterrey había vivido en esa temporada de violencia. Pero el ataque al Casino Royal fue diferente de los enfrentamientos entre cárteles o de los ataques a policías. Fue la masacre deliberada de personas que no tenían ninguna relación con el conflicto criminal, elegidas simplemente porque estaban en un establecimiento que no había pagado la cuota que los Zetas exigían. Varios sospechosos fueron capturados y procesados en los meses siguientes. El Casino Royal no volvió a abrir. La imagen de sus paredes ennegrecidas y sus ventanas reventadas por el calor circuló en los noticiarios de todo el mundo como la imagen de lo que Monterrey había llegado a ser en ese momento. La extorsión aplicada hasta su consecuencia más extrema. Si no pagan, matan a los clientes. Compártelo con alguien que piense que Monterrey es solo el Macroplaza y el Cerro de la Silla, porque el estado que tiene el PIB per cápita más alto de México también tiene el incendio del Casino Royal como parte de su historia reciente. Número 4. La Sierra de Arteaga en Nuevo León, y el bosque que nadie esperaba. Los municipios de Aramberri, Zaragoza y Galeana, en la Sierra Sur de Nuevo León, tienen un paisaje que los visitantes de Monterrey, que llegan por primera vez, describen con una variante de la misma sorpresa. No sabían que Nuevo León tenía eso. Eso es un bosque de pinos y encinos en las alturas de la Sierra Madre Oriental, con temperaturas en invierno que llegan bajo cero, con niebla de montaña que baja sobre los valles en la madrugada, con manzanares y frutales que producen variedades locales de manzana y pera en otoño que los mercados de Monterrey venden bajo el nombre genérico de manzana de Nuevo León. Galeana es un municipio a unas 3 horas de Monterrey que tiene más que su geografía. Tiene haciendas coloniales en distintos estados de conservación, comunidades de origen tlaxcalteca que llegaron al norte como parte de la colonización del siglo XVI, y una tradición de queso de cabra artesanal que los restaurantes de lujo de Monterrey han incorporado en sus menús con el nombre de origen, pero que la mayoría de los turistas gastronómicos de la ciudad conocen solo a través de esos platos, nunca habiendo pisado el municipio donde se produce. El municipio de Aramberri, vecino al sur, tiene el Cañón de Nogal, una garganta de piedra caliza con cascadas y pozas de agua cristalina en el fondo que los lugareños conocen y que prácticamente no tiene señalización desde ninguna carretera federal. La Sierra Sur de Nuevo León es el secreto de geografía más grande del estado más conocido del norte de México, y tiene la particularidad adicional de que en los días claros de diciembre, las cimas nevadas de sus cerros más altos son visibles desde el periférico de Monterrey para los conductores que saben hacia dónde mirar. Número 3. El Cartel del Noreste y la segunda ola de violencia que nadie vio venir. Después del período de máxima violencia de los Zetas, entre 2010 y 2013, Nuevo León vivió un proceso de recuperación de seguridad que los indicadores del Secretariado Ejecutivo registraron en los años siguientes como una reducción significativa de los homicidios y de los delitos de alto impacto. Monterrey recuperó parte de su vida nocturna. Algunas de las familias que habían abandonado temporalmente la ciudad regresaron, y el gobierno estatal promovió la imagen de Monterrey como ciudad recuperada y segura. El Cartel del Noreste, sucesor de los Zetas en el noreste de México, mantuvo durante ese periodo una presencia menos visible en la ciudad, pero activa en los municipios periféricos y en los corredores que conectan Nuevo León con Tamaulipas,
Coahuila y San Luis Potosí. Cuando la organización entró en un nuevo ciclo de conflicto territorial a finales de la segunda década del siglo, la violencia que se produjo en Nuevo León no alcanzó los niveles de 2010-2012, pero fue suficiente para recordar que la reducción de violencia en el periodo intermedio no había sido el resultado de la eliminación del problema, sino de su reorganización. La violencia del crimen organizado en Nuevo León no desapareció durante los años de calma relativa. Encontró niveles de expresión que la percepción ciudadana podía tolerar, que los indicadores de seguridad registraban, pero que no alcanzaban los umbrales de atención mediática nacional. Cuando esos niveles suben de nuevo, la sorpresa de los ciudadanos es genuina, aunque el problema no sea nuevo. La calma en los estados con alta presencia del crimen organizado casi nunca es la ausencia del crimen, es su operación en un modo que las autoridades y los ciudadanos han decidido, implícitamente, aceptar como tolerable. Número 2. La zona metropolitana de Monterrey y los municipios que crecieron sin plan. Monterrey es la ciudad con mayor producción industrial de México y una de las más prósperas del continente latinoamericano. También es la ciudad mexicana que más rápidamente ha crecido en términos de extensión urbana en los últimos 30 años, con una mancha metropolitana que ha absorbido municipios que en los años 80 eran semirurales y que hoy son colonias de la metrópolis, sin haber resuelto del todo la transición. García, Juárez, Pesquería, General Escobedo, Ciénega de Flores, municipios que hasta los años 90 tenían economías agrícolas o industriales modestas, y que en las últimas 3 décadas se llenaron de colonias de trabajadores que emigraron del sur del país para trabajar en las plantas maquiladoras y automotrices del corredor industrial. Esas colonias crecieron a velocidades que los servicios municipales de agua, drenaje, transporte y seguridad no pudieron seguir. El resultado en varios de esos municipios es una periferia urbana con densidad de ciudad y servicios de localidad rural. Las colonias más periféricas de la zona metropolitana de Monterrey tienen índices de inseguridad, de acceso a servicios de salud y de conectividad que no corresponden con la imagen del estado más desarrollado de México, y que sus propios habitantes describen como la cara de Nuevo León que el aeropuerto y el Paseo Santa Lucía no muestran. Y llegamos al número 1, al lugar que conecta todo lo que hemos recorrido hoy, el Cerro de la Silla y lo que se ve desde él. El Cerro de la Silla, el perfil de montaña que identifica a Monterrey desde cualquier postal y desde cualquier vuelo de aproximación al aeropuerto, es el símbolo visual más reproducido del estado. Se ve desde el centro histórico, desde el Macroplaza, desde las cumbres de San Pedro y desde los estadios de los equipos de la ciudad. Es el fondo permanente de cualquier fotografía que alguien tome en Monterrey que tenga cielo. Desde el Cerro de la Silla, en cambio, lo que se ve es la totalidad de lo que Nuevo León es. Hacia el norte, la mancha urbana de la zona metropolitana, extendiéndose hacia los municipios que hemos recorrido hoy. Hacia el sur y el este, la sierra y el desierto, que tiene los cañones, los menonitas, los municipios aislados y los pueblos de montaña que nadie visita. Hacia el oeste, los parques industriales y las autopistas que conectan Nuevo León con el resto del país y con Texas. Y en el horizonte norte, difícil de distinguir en el calor del mediodía, los terrenos donde la zona metropolitana termina y comienzan los municipios que no tienen el mismo Nuevo León en su historia que los que aparecen en las estadísticas de desarrollo económico del estado. El Cerro de la Silla no ha cambiado su forma en miles de años. La ciudad a sus pies ha cambiado completamente en menos de 100 y sigue cambiando. Tiene la mejor infraestructura industrial del norte de México y tiene pueblos en su sur que funcionan a la misma velocidad que hace 100 años. Tiene la memoria del Casino Royal quemado y tiene los cañones donde se filmaron westerns que nadie recuerda. Tiene el río que mató cuando nadie lo esperaba
Y tiene la sierra que la mayoría de los regiomontanos ve en fotografías y no en persona. Nuevo León es todo eso al mismo tiempo, y el Cerro de la Silla lo ve todo. Y eso es todo. 13 lugares en el estado más complejo del norte de México, desde el Cañón de los Westerns hasta el Motín de la Prisión, desde los Menonitas del Desierto hasta los años en que Monterrey fue una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? ¿Y cuál visitarías si pudieras? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Nuevo León es solo Monterrey y el estadio, manda este video, porque el estado tiene bosques de pino, menonitas en el desierto, un cañón donde filmaron westerns, y el río que nadie creía que podía matar.